Ustedes saben que la columna vertebral es el eje principal en nuestro esqueleto. La columna vertebral por arriba se articula con la cabeza. En la parte superior tiene una cintura que se llama la cintura escapular, formada por clavículas y omóplatos, que se articulan con miembros superiores. En la parte inferior tiene la cintura pélvica, formada por el sacro y los coxales, que se articulan con los miembros inferiores. En el centro, la columna vertebral se articula con las costillas y el esternón para formar el tórax. O sea, como ven, la columna vertebral es el eje principal. ¿Okay? Ustedes tienen una vista por detrás de cómo la columna vertebral, sobre todo las vértebras torácicas, se articulan con las costillas para formar el tórax. ¿No es así? Ustedes pueden ver en estas figuras la columna vertebral vista desde adelante, vista desde atrás y vista desde abajo. Cuando vemos la columna vertebral vista desde un lado, nosotros podemos ver que en la columna vertebral hay 4 curvaturas que son fisiológicas. Miren ustedes, la columna cervical tiene una curvatura cóncava hacia adentro, si ustedes quieren. La columna lumbar también tiene una curvatura cóncava hacia adentro. En cambio, ustedes pueden apreciar que la curvatura torácica de la columna torácica y del sacro tienen una curvatura convexa. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber? Porque hay personas que nacen con deficiencias de la columna vertebral. Por ejemplo, hay niños que nacen con su joroba, ¿no es así? Que se llama xifosis. Y hay otros niños que nacen con la columna torcida, que se llama escoliosis. Si ustedes se acuerdan del personaje de Disney, del jorobado de Quasimodo, de Notre Dame, este niño tenía una xifoescoliosis, una joroba y además su columna torcida. Entonces es importante saber que la columna cervical y la columna lumbar tienen curvaturas cóncavas. Y es importante saber que la columna torácica y el sacro tienen curvaturas convexas. Bueno, y también es importante saber que la columna torácica, conformada por las 12 vértebras torácicas, conforma lo que es el tórax. ¿Okay? Ustedes pueden ver en esta figura cómo es la constitución anatómica de una vértebra. Estándar, una vértebra estándar. Aunque claro, hay diferencias entre ellas que ahora vamos a ver. Una vértebra estándar tiene un cuerpo vertebral, que ustedes lo pueden ver. El cuerpo es exactamente como un cubo. No es un cubo, pero tiene 6 caras. ¿Ok? Como un dado. Tiene una cara superior, la de abajo es la cara inferior, la de adelante es la cara anterior, la de atrás es la cara posterior y la de los lados es las caras laterales. ¿Ok? Entonces, cara anterior hacia adelante, cara posterior, caras laterales, cara anterior, posterior, laterales, superior e inferior. ¿Okay? Hacia los lados tienen las apófisis transversas, como ustedes están viendo, y hacia atrás las apófisis espinosas. ¿Okay? Por eso es que en el ganado la parte de la columna vertebral que queda para atrás se llama el espinazo, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama el espinazo?
porque precisamente lo que sobresale en la parte posterior son las apófisis espinosas. ¿Okay? Entonces, dos apófisis transversas hacia los lados, una apófisis espinosa en la parte posterior. Hay un pequeño segmento que une el cuerpo con las apófisis transversas que se llaman los pedículos. A cada lado están los pedículos, ustedes pueden ver. Y hay un segmento también que une las apófisis transversas con la apófisis espinosa, que se llaman las láminas. Bueno, láminas. Es importante saber que todas las vértebras tienen un pedículo y una lámina. Tienen apófisis articulares superiores, dos apófisis articulares superiores, para articularse con la vértebra que está por encima. Y tienen dos apófisis articulares inferiores para articularse con la vértebra que está por debajo. ¿Ok? Una vértebra estándar tiene estas características. Claro, ahí tienen ustedes una vértebra cervical que difiere un poco, ya les voy a explicar. Ahí tienen una vértebra torácica. ¿Cómo podríamos diferenciar las vértebras torácicas de las otras vértebras? Porque fíjense bien, ¿cuál es la diferencia que deben tener las vértebras torácicas de las otras vértebras? Díganme ustedes. Tiene para articular con las costillas. Eso. Las vértebras torácicas tienen carillas articulares para articularse con las costillas, con la cabeza y con el tubérculo de las costillas. Ya vamos a ir viendo. Miren ustedes las vértebras lumbares. Son más robustas las vértebras lumbares. ¿Por qué son más robustas las vértebras lumbares? Porque si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de nuestro peso del tronco de la cabeza reposan sobre las vértebras lumbares. Por eso es que las vértebras lumbares son más robustas. ¿Okay? Y luego viene el sacro y luego viene el coxis. Bueno, hay algunas vértebras que tienen su característica especial, como es en la columna cervical, la primera y la segunda. Ustedes saben que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis, ¿no? Entonces miren la característica del atlas. El atlas no tiene cuerpo, tiene un arco anterior, tiene un tubérculo anterior y tiene una carilla articular para la apófisis odontoides de la segunda vértebra. Por atrás, el atlas tiene un arco posterior, tiene un tubérculo posterior y tiene unos surcos por donde pasa la arteria vertebral. A los lados tienen las masas laterales y por fuera de las masas laterales tienen las apófisis transversas. Las apófisis transversas de todas las vértebras cervicales, están horadadas por un agujero que se llama el agujero transverso. Por ahí va a pasar la arteria vertebral, una arteria muy importante que luego ya les voy a explicar. ¿Ok? Apófisis transversas, agujero transverso y sus carillas articulares superiores. Esta carilla articular superior se llama la cavidad glenoidea. Como ustedes se deben acordar, la cavidad glenoidea del atlas se articula con los cóndilos del occipital. ¿Se acuerdan, no? Y van a formar una articulación importante que se llama la articulación atlanto-occipital. Las cavidades articulares superiores. Y las cavidades articulares o carillas articulares inferiores se articulan con el axis, ¿ya? Con la segunda vértebra.
Entonces, esas son las características que tiene la primera vértebra torácica, el atlas. El axis es la segunda vértebra torácica. Ustedes pueden ver que ya tiene un cuerpo vertebral, que ya tiene pequeños pedículos, que ya tiene láminas que se llaman arcos vertebrales, que tiene apófisis espinosa, una apófisis espinosa corta, pero al fin y al cabo es apófisis, que tienen apófisis transversas horadadas por los agujeros transversos para las arterias vertebrales. En el cuerpo, mejor dicho, sobresale el diente del axis, o la apófisis odontoides también se llama. ¿Ok? El apófisis odontoides tiene una carilla articular que se articula con la carilla articular que presenta el arco anterior del atlas. Miren, este es el arco anterior del atlas, ahí ven la carilla articular que encaja este diente. ¿Okay? Y ahí se produce una articulación importante que se llama la articulación atlanto-axoidea. ¿Ya? Entonces, atlas y axis están articulados entre sí. Y por supuesto que el axis tiene carillas articulares superiores que se articulan con el atlas, carillas articulares inferiores que se articulan con la tercera vértebra cervical. Entonces, estas son las características que tiene el axis y que tiene el atlas, que son diferentes, un poco diferentes. El atlas muy diferente a la vértebra estándar que les mostré en un comienzo. ¿No es así? Esta es la cuarta vértebra cervical. La cuarta vértebra cervical tiene un cuerpo, tiene apófisis transversas, tiene apófisis espinosa, bifurcada la apófisis espinosa, tiene pedículos, tiene láminas, tiene los agujeros transversos para las arterias vertebrales y tiene carillas articulares superiores e inferiores. Algo que ustedes deben notar, que todas las vértebras tienen el agujero vertebral. ¿Para qué sirve el agujero vertebral que hay en todas las vértebras? Para que pase la médula. Para que pase la médula. Porque una de las características de la columna vertebral que les muestro acá es que dentro de la columna vertebral vamos a tener la médula espinal. ¿No es así? Miren, la médula espinal. Entonces, obviamente que todas las vértebras tienen el agujero vertebral, que pues ni les he mencionado porque supongo que todos se dan cuenta. La cuarta vértebra cervical entonces tiene la característica ya muy parecida a la de la vértebra estándar que yo les he mencionado. Claro, tiene algunas diferencias. Por ejemplo, los agujeros transversos, que solo es característico de la columna cervical. Las vértebras torácicas no la tienen, las lumbares ni nada. ¿Okay? La otra característica es que su apófisis espinosa es así bifurcada, como ustedes ven. ¿Ya? El cuerpo es más pequeño y el agujero transverso es más ancho. Claro, la médula es más ancha en la parte superior y a medida que va bajando va disminuyendo de grosor. ¿Okay? Se hace más delgado. La cuarta vértebra cervical es importante porque más o menos a esa altura en el cuello, la arteria carótida común se divide en sus dos ramas, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. ¿Okay? La referencia que deben tener de la cuarta vértebra cervical es esta, ¿no? La otra referencia es que más o menos a esa altura se encuentra el hueso hioides por adelante, ¿ya? A nivel de la cuarta vértebra cervical. Entonces, un buen referente de la cuarta vértebra cervical en el cuello, porque se encuentra en la mitad del cuello, más o menos. La séptima vértebra cervical es llamada vértebra prominente. Prominente. Miren, tiene el cuerpo,
tiene las apófisis transversas, los agujeros transversos para las arterias vertebrales, tienen los pedúnculos, tienen las láminas, tienen su apófisis espinosa. Yo les decía que se llama la vértebra prominente, porque si ustedes hacen la maniobra de tocarse la parte posterior del cuello, por favor háganlo, van a tocar la punta de la apófisis espinosa, esta punta que les estoy enseñando. Por eso es que la séptima vértebra cervical se llama vértebra prominente, porque pues sobresale su apófisis espinosa en la parte posterior. Tiene sus carillas articulares superiores e inferiores para articularse con la vértebra encima, con la vértebra que está por debajo. Tiene los agujeros transversos para las arterias vertebrales. Tiene su agujero vertebral para la médula espinal. Esa es una vértebra, séptima vértebra cervical. Como decíamos, las vértebras torácicas se diferencian porque tienen carillas articulares y laterales. Miren ustedes, una vértebra torácica, y en el anfiteatro, si les muestran alguna vez qué vértebra es esta, y si ustedes no saben qué vértebra es, pero tiene carillas articulares laterales, es una vértebra torácica. Las vértebras torácicas, 12 vértebras torácicas, tienen carillas articulares en el cuerpo, en la parte lateral del cuerpo, y en la apófisis transversa. Miren ustedes. Enseguida les voy a mostrar las articulaciones. Esta carilla articular es para la cabeza de la costilla y esta otra es para el tubérculo de la costilla. O sea que es importante, ¿ya? Miren ustedes algo que han debido notar, que entre vértebra y vértebra hay unos agujeros intervertebrales. Miren ustedes los agujeros intervertebrales. En toda la columna vertebral hay agujeros, es decir, hay esta escotadura que forman las vértebras, que al articularse entre sí forman los agujeros intervertebrales. ¿Y como para qué sirven los agujeros intervertebrales? Pues les quiero mostrar que por los agujeros intervertebrales salen los nervios espinales. ¿Ok? Como ustedes están viendo en esta figura. Nervios espinales. Miren ustedes. Miren, ahí están saliendo los nervios espinales por los agujeros intervertebrales. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? Tenemos 31. Miren ustedes esta figura. Tenemos 8 nervios cervicales. Tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 nervios. 8 nervios cervicales. Tenemos 12 nervios torácicos. Miren ustedes en azul. 12 nervios torácicos. Tenemos 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y un coxígeno. Pares de nervios, ¿no es cierto? Son pares de nervios. 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y finalmente un coxígeno que salen de la vértebra. ¿Hacia dónde están yendo estos nervios espinales? ¿Hacia dónde están yendo? Pues a la periferia. Miren ustedes cómo podemos ver en este cuerpo. En este cuerpo podemos ver todos los dermatomas de cada nervio espinal. El C1 más o menos está acá arriba. Ahí pueden ver el C2, el C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Aquí en los nervios espinales, o cervicales, perdón, forman el plexo cervical. También forman el plexo braquial. También forman el plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Sí? Pero estos nervios espinales tienen dermatomas en el cuerpo que son los que van a inervar
cada una de nuestras partes en el cuerpo. ¿Ok? Por eso que cuando les mostraba que entre vértebra y vértebra están los agujeros intervertebrales, es importante que me comprendan que por ahí salen los nervios espinales. Y como ustedes saben, hay 31 pares de nervios espinales que en el cuerpo están formando plexos, el plexo cervical, braquial, lumbar, sacro, plexo cervical arriba, plexo braquial hacia el miembro superior, plexo lumbar y plexo sacro. ¿Ok? Y forman además los dermatomas que vienen a cada segmento en el cuerpo. Importante. Entonces, en las vértebras torácicas tenemos esta particularidad. ¿Ya? Esta es una vértebra, ahí están viendo, miren ustedes, el cuerpo de la vértebra. ¿Cuántas caras les dije que tiene el cuerpo de la vértebra? 6, ¿no es cierto? La cara de arriba se llama cara superior, la cara de abajo se llama cara inferior, la cara de adelante se llama cara anterior, la cara de atrás se llama cara posterior, la cara de los lados se llaman caras laterales. ¿Sí? Ahí pueden ver los pedículos, ahí pueden ver las láminas, las apófisis transversas, la apófisis espinosa. ¿Ok? El agujero vertebral. Ustedes ven que en las apófisis, en las vértebras torácicas hay agujeros transversos. No hay. Solo eso es típico de las vértebras cervicales, los agujeros transversos. Y pueden ver también las carillas articulares que hay en las partes laterales, en las vértebras. Aquí están viendo una segunda vértebra torácica, una sexta vértebra torácica, una 12ª vértebra torácica más robusta. ¿Ya? Y luego vienen las vértebras lumbares. Oye, estas son robustas, bien robustas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 vértebras. El cuerpo es más grande, más robusto. Las apófisis espinosas, las apófisis transversas, son todas más robustas. Yo les decía a un comienzo, las vértebras lumbares tienen la característica de sostener todo el peso de nuestro tronco, ¿no? Nuestro tronco es grande. El tórax, el abdomen, la pelvis, la cabeza, todo eso recae sobre la columna lumbar. ¿Ya? Importante la columna lumbar. Ahí pueden ver una segunda vértebra lumbar, una cuarta vértebra lumbar, una quinta vértebra lumbar. Esta parte que rodea al medio se llama el rodete del cuerpo vertebral, como una rueda, el rodete. ¿Cuál es la característica de las vértebras? Ustedes saben que las vértebras son huesos que en la periferia, imagínense que esta es una vértebra, en la periferia tiene hueso compacto, y en la parte interna tienen hueso esponjoso. Por eso es que con el correr de los años, las vértebras sufren un poco de aplastamiento, ¿entienden? Ustedes van a ver a sus padres, por ejemplo, o a sus abuelos, si tienen todavía, más pequeños. Les cuento que cuando yo estaba en el cuartel medía 1,71. Y hace unos 5 años fui al médico a hacer una revisión médica. Y la enfermera me mide y dice 1,69. Pinche enfermera, pinche balanza, no puede ser. Yo mido 1,71, señorita. Vaya a medirme en otro lado. Y me manda a medir a otra balanza. 1,69. Claro, disminuí de tamaño, porque mis vértebras seguramente sufrieron un poco de aplastamiento. Entonces, con la edad vamos siendo más pequeños, porque la vértebra tiene en su interior tejido esponjoso.
Y ustedes saben que la vejez nos da ¿qué cosa? Osteoporosis. El sacro. El sacro es un hueso que tiene una cara anterior, que tiene una cara posterior. En la cara anterior y además tiene carillas articulares. Carillas articulares superior, inferior y lateral. ¿Con quién se articula la carilla articular superior? ¿Quién me dice? Con la quinta vértebra lumbar. La carilla inferior con el coxis, ahí están viendo. Las carillas laterales se llaman carillas auriculares. Las carillas auriculares parecen una oreja, por eso le llaman auriculares. Se articulan con el coxal, con la parte del ilio. El hueso de la cadera tiene tres partes, el coxal tiene tres partes, el ilio, el isquio y el pubis. Esta carilla auricular se articula con el ilio, por eso que la articulación se llama sacroiliaca. La articulación sacroiliaca, para formar la pelvis, que es tan importante, ¿no? ¿Por qué es importante la pelvis, sobre todo en la mujer? ¿Por qué es importante la pelvis? No me digan pues porque tiene buenas caderas, doctor. Dígame, la pelvis es el canal del parto de la mujer, por ahí sale el bebé, ¿no es cierto? Entonces la pelvis es un lugar muy importante. Tiene agujeros sacros anteriores para los nervios sacros anteriores y tiene agujeros sacros posteriores para los nervios sacros posteriores, ¿ok? 4 pares de agujeros sacros anteriores, 4 pares de agujeros sacros posteriores. Ustedes saben que el sacro es un hueso que se formó a expensas de unas 4 a 5 vértebras que se soldaron, ¿no es así? Por eso es que en la cara posterior se nota un poco lo que eran las vértebras, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes, acá en la parte del medio tenemos la cresta sacra media, que viene a representar lo que eran las apófisis espinosas. Y acá en la parte lateral tenemos la cresta sacra lateral, que viene a representar lo que eran las apófisis transversas. Y aquí entre la cresta sacra media y la cresta sacra lateral tenemos la cresta sacra intermedia, que viene a representar lo que son las láminas. ¿Okay? Entonces de esta manera está formado. Carilla articular para la quinta vértebra lumbar y por abajo se articula con el coxis. ¿Qué es el coxis? Es una secuela, es un esbozo de lo que fue alguna vez una cola, ¿ok? Descubrieron hace poco que el último mono que está emparentado con nosotros sufrió en su proceso de evolución, un cambio genético, pero grave, porque ese mono, vas a disculpar, buen día, señor doctor, lo hemos esperado, no llegaba y hemos empezado a dar la clase. Oye, vas a disculpar, hemos empezado sin ti, no te molestas, ¿no? ¿Ah? Chuzo, ahora que llegas. Bueno, descubrieron genéticamente que este mono sufrió una mutación grave. El gen que le hacía salir la cola se mutó y se perdió la cola en el mono. Y ustedes saben que la cola en el mono es importante. ¿Por qué es importante en el mono la cola? Le sirve como equilibrio y a veces se cuelga. Como equilibrio y a veces como soporte. Pero el desgraciadito perdió la cola y parece que nosotros también pues tuvimos que seguir nomás en la evolución sin cola, porque probablemente hoy día nos estuviéramos acariciando con la cola. Como Pero por suerte no fue así.
Es una cosa, es un esfuerzo, no tiene significancia anatómica, a no ser que alguna persona se caiga de nalgas o de horcajadas y se fracture el coxis, ¿no? Que produce un dolor intenso. Pero anatómicamente no tiene mucho sentido. Una persona que se fractura el coxis, cuando se cae de nalgas ahí bien de colita, puede fracturarse. O si se cae de horcajadas sobre un muro, una pared, una reja, en fin, también podría fracturarse. Los niños, sobre todo, son traviesos, ¿no es cierto? Podría pasar eso. Bien, esta es la carilla auricular, la carilla lateral. Ustedes han podido evidenciar que entre vértebra y vértebra nosotros tenemos unos discos que se llaman los discos intervertebrales. Miren ustedes, cuando vemos una vértebra, una columna vertebral, al medio vamos a ver los discos intervertebrales. Este es el disco intervertebral. Es un cartílago que está formado por dos zonas, un anillo fibroso muy importante y un núcleo pulposo muy importante. ¿Ok? Pero algunas veces se rompe el anillo fibroso. En algunas circunstancias especiales se rompe el anillo fibroso y sale el núcleo pulposo. Y ustedes van a escuchar mucho de las famosas hernias de disco, ¿no es cierto? Muchas personas, sobre todo deportistas, cuando hacen extremos movimientos, esfuerzos, en fin, podrían romper un disco, el anillo fibroso y el núcleo pulposo sale, ¿ya? Y producir una hernia de disco. Pero para suerte de todos, entre vértebra y vértebra hay un sistema fibroso entrecruzado súper importante que hace que el anillo, pues que el disco intervertebral, pues no sea fácil de salirse ni de producir en una hernia. Miren ese poderoso sistema fibroso entrecruzado que impide que el disco pueda romperse. Claro, hay circunstancias que sí. ¿Ok? Y entonces nos sirve además nos sirve de amortiguación, ¿no? Los discos intervertebrales son amortiguadores en nuestra columna vertebral. En la columna vertebral hay un complejo ligamentario bien importante, ¿ok? Que lo voy a resumir en estas figuritas que ustedes están viendo. En la parte anterior hay un ligamento que se llama el ligamento longitudinal anterior. Este ligamento es súper importante. Va desde la base del cráneo, desde la apófisis basilar hasta la cola, hasta el coxis. Se llama ligamento longitudinal anterior y va por toda la cara anterior de las vértebras. ¿Okay? Desde la primera hasta la última. Ligamento longitudinal. Y en la parte posterior pueden ver el ligamento longitudinal posterior, en la cara posterior del cuerpo vertebral. Estos dos ligamentos son los ligamentos más importantes que están protegiendo la columna vertebral. No se van a olvidar: ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. ¿Ok? Hay otros ligamentos importantes, por ejemplo, entre apófisis espinosas. Hay unos ligamentos que se llaman interespinosos y supraespinosos. ¿Ok? Entre las apófisis transversas hay unos ligamentos que se llaman intertransversos. ¿Ok? Entre lámina y lámina hay unos ligamentos que se llaman ligamentos amarillos. Estos ligamentos amarillos son muy importantes, muy importantes. Entonces miren ustedes el complejo ligamentario: ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamentos intertransversos, ligamentos interespinosos, ligamentos supraespinosos, ligamentos amarillos. ¿Por qué se llaman ligamentos amarillos?
porque son amarillos. Miren ahí en esta figura el ligamento amarillo. Ahí está el ligamento intertransverso y ahí está entre lámina y lámina el ligamento amarillo, ¿sí? Ahí pueden ver el ligamento longitudinal anterior por la parte anterior del cuerpo, el ligamento longitudinal posterior por la parte posterior, ¿ok? Entonces estos son los ligamentos que van a sostener la columna vertebral en general. En particular hay otros ligamentos, por ejemplo, entre el atlas y el occipital están las membranas atlanto-occipitales. Las membranas atlanto-occipitales posteriores, laterales y anteriores. Poderosos ligamentos estos, porque miren, solamente tenemos una pequeña articulación entre la cabeza y el atlas, ¿no? Que es la articulación atlanto-occipital, nada más. Pero esa articulación está bien reforzada por cápsula articular y ligamentos que rodean, ¿no? Y entre ellos están las membranas atlanto-occipitales posterior, lateral y anterior. Ahí están viendo las membranas atlanto-occipitales anterior, lateral y posterior. ¿Ok? Ligamento longitudinal anterior. Miren qué potente. Otro ligamento importante en la columna cervical es este poderoso, se llama el ligamento nucal. El ligamento nucal viene desde la protuberancia occipital externa, línea nucal superior, hasta la séptima, hasta la apófisis espinosa de la vértebra prominente. Ese es el ligamento nucal. Miren en una resonancia el ligamento nucal, se lo ve bien. Toda la columna cervical. ¿Ok? Ligamento nucal, importante. Entre el atlas y el axis, en la articulación atlantoaxial, hay un ligamento, se llama el ligamento transverso del atlas. Y los ligamentos alares del coxis, del axis, que como ustedes están viendo sostiene la articulación entre el atlas y el axis. El ligamento transverso del atlas y los ligamentos alares del axis. Son ligamentos importantes que sostienen esta articulación. Muy importante. Con la edad les decía, pues les voy a mostrar algunas deficiencias. Miren, esto es importante. Les decía que por los agujeros transversos de las vértebras cervicales van a correr las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son muy importantes. Las arterias vertebrales son muy importantes porque las arterias vertebrales vienen más o menos así. Imagínense que esto que estoy dibujando es el callado de la aorta. El callado de la aorta. La aorta el callado da tres ramas. Este es el tronco arterial brachiocefálico que se divide, el tronco arterial brachiocefálico se divide en carótida común y en subclavia derecha. Tronco arterial brachiocefálico derecho se divide en carótida común derecha y en subclavia derecha. La segunda rama del callado es la arteria carótida común izquierda. Y la tercera rama del callado es la subclavia izquierda. ¿Ok? La arteria subclavia da unas ramas muy importantes, pero la primera es muy importante. La primera rama ascendente de la arteria subclavia se llama arteria vertebral. La arteria vertebral sube por los agujeros transversos de todas las vértebras cervicales. Sube por todos los agujeros transversos de todas las vértebras cervicales. Cuando llega al atlas, se dispone en el surco de la arteria vertebral en el atlas. ¿Okay?
hace esto, se dispone. Y después ingresa por el agujero magno. Y las dos arterias, este es el agujero magno. Ese es el agujero magno. ¿Ok? Las dos arterias dentro del agujero magno se unen y forman una arteria súper importante que se llama la arteria basilar, que vamos a ver posteriormente. Pero estas arterias vertebrales que están subiendo por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, además van a dar unas arterias que van a venir a la médula espinal, que se llaman las arterias espinales. Qué importante, hay arterias espinales anteriores y posteriores que irrigan la médula espinal. Por eso es que la arteria vertebral, esta que les estoy mostrando, es muy importante, muy importante. Y arriba se unen las dos, atraviesan el agujero magno, se unen y forman la arteria basilar. Y la arteria basilar después va a irrigar toda la parte posterior del encéfalo. Por eso es que la arteria vertebral, la primera rama ascendente de la subclavia, no se van a olvidar. La arteria vertebral es la primera rama ascendente de la arteria subclavia. Entonces, en esta figura yo les estoy mostrando las arterias vertebrales. Importante, ¿no? Importante. Ahí ustedes tienen las arterias vertebrales. Miren cómo con la edad las vértebras podrían aplastar. Ustedes van a encontrar en sus profesiones muchas personas que tienen aplastamiento vertebral. A muchas personas que les salen estos osteofitos, picos de loro también se llaman. Y cuando salen los osteofitos a las personas, comprimen los nervios que están saliendo por los agujeros intervertebrales. Miren estos picos de loro, estos osteofitos que emergieron. Miren cómo se aplastó la vértebra. ¿Sí? Algo que les quiero decir, la médula espinal termina más o menos a nivel de la L5, L4, L3, L2, L1. Miren, esta es la L5, ahí están bien, L4, L3, L2 y L1. Este es L1, ¿no? Y este es L2. Entre L1 y L2, la médula espinal termina en forma de un cono, que se llama el cono medular. Y de ahí se continúa con el filum terminal, una prolongación nerviosa que da hasta el coxis. Y alrededor del filum terminal hay una serie de nervios que se llaman la cola de caballo. Pero, ¿dónde termina la médula espinal? A nivel de L1 y L2. Por eso es que los anestesiólogos, por ejemplo, cuando tienen que hacer una anestesia peridural, imagínense que a una mujer le vamos a hacer una cesárea y pues le vamos a poner anestesia atrás, peridural, porque la anestesia general puede deprimir al bebé. Entonces viene el anestesiólogo y va a decir, bueno, no tengo que lesionar la médula espinal. Entonces voy a hacer mi anestesia en el espacio de L3 y L4, en este espacio. Entonces introduce una aguja larga, atraviesa el ligamento amarillo, o la aguja, atraviesa el ligamento amarillo. Este es una aguja, aunque no lo crean, es una aguja, solo que está muy chueco. Atraviesa el ligamento amarillo y llega al espacio peridural. Se introduce la anestesia en ese rango. Primero, no voy a lesionar la médula. Segundo, voy a dar una anestesia parcial desde aquí hacia abajo. Perfecta. Si yo tengo que hacerle
una herida a una chica que pues está operándose de cesárea o de ovarios o de útero o de pues cualquier cosa, pues le hago una anestesia peridural. Y los anestesiólogos son tan capos que entran entre vértebra y vértebra, atraviesan el ligamento amarillo. Ellos tienen un oído muy fino. Cuando atraviesan el ligamento amarillo, la aguja hace un pequeño un clic, pero ellos lo notan, ¿no? Con la práctica que tienen en la especialidad, ellos saben, atraviesan el ligamento amarillo y ya saben que están en este espacio. Introducen la anestesia, son unos capos. Entonces el cirujano, yo cirujano, opero sin problemas a mi paciente. ¿Ya? Importante que sepan eso. Esta es una hernia de disco. Miren la hernia de disco, cómo está comprimiendo la médula espinal. ¿Cuál será el principal síntoma en este paciente? Hormigueo. Dolor. El principal síntoma es dolor. Este paciente no va a poder estar tranquilo. Sí, miren ustedes cómo comprime la médula. Dolor, obviamente dolor, porque los nervios que salen hacia afuera son nervios sensitivos y motores. ¿Ok? Miren ustedes estos picos de dolor que salen por el. ¿Ok? Bien. Esto es lo que les quería lo que les quería dar hoy día para terminar cuello, porque en cuello, si ustedes se acuerdan, hemos dado músculos, hemos dado arterias, hemos dado venas, hemos dado laringe, faringe, tiroides, paratiroides. Así que yo ya he terminado cuello con esta clase, he terminado cuello. Y ahora voy a empezar tórax. La siguiente clase empiezo tórax. ¿Tiene alguna pregunta? Oye, estarán estudiando, es mucho. Ya casi estamos terminando el primer tomo. Ya casi estamos por las 3/4 partes del primer tomo. ¿Cuántas páginas estudiaste? Porque las 3/4 partes del primer tomo tendrías que saber así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Así tendrías que saber. No sé cómo les estará. ¿Ok? Vámonos.